Hola amiguitos, ¿cómo están angelitos? Sean bienvenidos a las clases virtuales de biología. Estos son los temas que vamos a tratar en esta semana. Empecemos entonces. Hablaremos sobre la historia de la biología en una línea del tiempo. ¿Ya? Iremos desde lo más antiguo hasta lo moderno. Antiguamente, antiguamente fueron los griegos los que implantaron las bases de la biología, ¿no? El primero fue, mira, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, fue Hipócrates, ¿no? Hipócrates fue un griego, muy como un filósofo, ¿no? Es el que estudió las plantas, estaba dedicado pues a la botánica, ¿no? Y vio que algunas plantas tenían uso médico. Es por eso que él fue el padre de la medicina, instauró la medicina como una profesión. ¿Ya? Es tanto así que actualmente, actualmente los médicos tienen que hacer un juramento hipocrático, ¿no? En el cual se comprometen a curar, a calmar el dolor y a no hacer daño, ¿verdad? Entonces, gracias a Hipócrates ya se fundó la medicina, básicamente, ¿no? Posteriormente vino Aristóteles, ¿no? Ahora vayamos a Galeno. Galeno, ¿no? Es un griego también, ¿no? Es un médico que en Roma practicó la disección de animales, ¿ya? Eh, este señor fue el que hizo las primeras disecciones y gracias a esas disecciones, ¿ya? Gracias a esas disecciones de seres, él fue el que desarrolló la anatomía y la fisiología, ¿ya? La anatomía y la fisiología. También es un gran colaborador de la medicina, es por eso que hoy en día a los médicos también se les dice galenos, ¿verdad? Entonces, entre médicos dicen, no todos son unos galenos, ¿no? Gracias a este personaje. Mira, poco a poco la biología tuvo acá un retraso, ¿no? Y ya a partir de los años 1500, ¿no? Mira, se estudió ya más la anatomía en cadáveres. Eh, Luego, en estos tiempos, se descubrió el microscopio, ¿no? Y a partir de que se descubrió los microscopios en los años 1600, ya estos dos señores ya hicieron estudios microscópicos, ¿no? Anthony Leeuwenhoek fue el que ya vio los primeros bichos, ¿no? Los primeros bichos. Y Robert Hooke fue el que ya vio al microscopio la primera célula, ¿no? Entonces el microscopio de Robert Hooke, mira, gracias a este microscopio fue el que vio la célula. Leeuwenhoek fue el que vio estos microorganismos, ¿no? Más antes, ¿no? Casi son, mira, como te das cuenta, casi contemporáneos. Y Robert Hooke, físico, gran mente también, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si habrás visto las leyes de Hooke en física también, ¿no? Pero también se estudió la biología, mira. ¿Qué vio en el microscopio? Robert Hooke agarró el corcho y lo puso al microscopio y vio, mira, en el corcho estas celdas que tú ves, estas celdas, y como son unas celdas, la llamó célula. Él fue el que instauró el término célula, ¿ya? No te olvides. Muy bien, continuando, ahora nos toca hablar de Charles Darwin, ¿verdad? Charles Darwin, este señor, un británico naturalista que ha tenido muchos viajes de expedición donde ha visto muchos seres vivos y se ha percatado de algo importante, que los seres vivos tenían un fenómeno a lo largo de muchos años que era el fenómeno de la evolución, ¿no? Charles Darwin, gracias a esos viajes, ha escrito un libro que se llama El origen de las especies. El origen de las especies fue un libro muy importante en la época, causó gran controversia y básicamente pues dividió, dividió en esas épocas muchos pensamientos, ¿verdad? Ya que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre que todos los seres vivos ya evolucionaban de algo inferior, ¿no? Todos los seres vivos evolucionaban de algo inferior. ¿Ya? Entonces eso fue
Eso fue lo que causó controversia, ¿no? A las creencias religiosas de la época, ¿no? Todo esto fue en base a selección natural y eso fue la base de la evolución, ¿no? Entonces el padre de la evolución, ¿ya?, fue Charles Darwin. Cuando tú escuches Charles Darwin, evolución. Fíjate, y más adelante aparecieron distintos personajes, ¿no? Posteriormente Louis Pasteur, un francés microbiólogo, fíjate acá está, eh, estudiaba las bacterias. Entonces, al estudiar las bacterias, fue el que fundó la microbiología, ¿ya? Fue el padre de la microbiología. Y básicamente, al estudiar las bacterias, también se dio cuenta de que estas son las causantes de enfermedades en los seres humanos, ¿ya? Entonces, él fue el que hizo esto, ¿no? Además, al estudiar las bacterias, vio que si al calentar, ¿ya?, algunos alimentos, las bacterias morían. O sea, al calentar la leche, por ejemplo, estas bacterias morían y al conservarlas así, llamó ese término la pasteurización, ¿no? ¿De dónde sale la pasteurización? Gracias a Louis Pasteur. ¿Ya? Muy bien. Posteriormente a Louis Pasteur aparecieron, mira, otros científicos, ¿no? Como Alexander Fleming. Alexander Fleming, ya, estudiaba las bacterias. Y este señor, de casualidad, vio que en una de sus placas Petri se cayó un hongo. Y ese hongo, aquí, ese hongo, ya, destruyó y mató muchas bacterias. Y ahí, a raíz de eso, vio que ese hongo producía una sustancia a la cual le llamó la penicilina. La penicilina revolucionó el campo médico en esa época. Gracias a la penicilina se dio cuenta de que mataba bacterias y por lo tanto este era el medicamento que tomaban para las infecciones. Luego tenemos al señor Gregor Mendel, ¿no? Gregor Mendel, un monje austriaco que fue el padre de la genética. Instauró las leyes de la herencia, ¿no? Gregor Mendel básicamente fue el que cultivó plantas, los famosos guisantes, ¿no? Ahí están los guisantes. Hizo cruzas, ¿no?, entre razas puras, razas híbridas, y vio cómo era el mecanismo de la herencia, ¿no? Cómo el mecanismo de la herencia. Y en ese tiempo no se conocían los genes. Por eso es que él lo llamó solamente como factor hereditario, ¿no? Entonces fue el padre de la genética. A partir de acá todo ha cambiado años después, ¿no? Muchas gracias. Sigamos con más personajes. Mira, ahora vamos a ir de los 1900, ya estamos entrando a la época moderna hasta la actualidad. Ya, fíjate aquí, tenemos, mira, ya la ingeniería genética comenzó a desarrollarse. Ya mira, el ADN. Este es el personaje importante de esta época, Watson y Crick. Ellos han descubierto, ahí está el señor Watson, James Watson, y el señor Crick, Francis Crick. Ambos descubrieron, ya, mira, la molécula de ADN. Gracias a esta molécula de ADN, ellos demostraron que existía una molécula de ADN que era de doble hélice. Y ellos ganaron el premio Nobel al demostrar esta estructura tridimensional del ADN, ¿no? Fíjate, y fue un avance importante eso. Y luego se planteó de que en base a este ADN se podía descifrar el código genético y posteriormente el genoma humano. ¿Ya? Fue un avance importantísimo gracias a Watson y Crick. Es por eso que se ha hecho un monumento en base a esto. Mira el doble L. Bien, habíamos dicho que Watson y Crick fueron los que descubren la estructura molecular del ADN. Entonces, una vez que se descubrió el ADN, ya
Todos los demás personajes se dedicaron al estudio del ADN, ¿no? Y de la genética. La genética desarrolló bastante, ¿no? Nació la ingeniería genética. Logran clonar al primer mamífero, que fue la ovejita Dolly, ¿no? La ovejita Dolly fue clonada. Entonces ya se vio que acá se podía manipular los genes. Mira, seguían trabajando con la ingeniería genética. Entonces tú, al manipular los genes, ya podías crear inclusive vida artificial, gracias a la manipulación genética. Últimos avances en biología. El genoma humano se completó en el año 2003, ¿no? Nació con Watson y Crick y se terminó, mira, en el 2003. ¿Y qué es el genoma humano? Es la secuenciación del genoma humano, o sea, todos los genes que tiene el ser humano. Ya gracias a computadoras se completó, mira, qué tipo de genes tiene el ser humano. Entonces, hoy en día ya sabemos, ¿no?, cuáles son los genes que causan enfermedades inclusive. Otro avance en biología, que gracias a esta manipulación genética se creó una bacteria artificial. Se ha creado bacterias, mira, gracias a ensamblar ADN, ¿ya?, de manera artificial. O sea, hemos creado una bacteria solamente con una secuencia de ADN. ¿Qué otro avance ya tenemos en la actualidad, no? Lo que ya les decía, ¿no? Ya se ha clonado la primera clonación, ¿no?, de esta oveja. Vamos a clonar esta oveja, el cual, mira, finalmente se logra eso, ¿no?, en base a su núcleo, a su material genético. ¿Qué otro avance tenemos? Mira, células madre a partir de las células de la piel. Las células madre ya solamente se crean en tejidos embrionarios, pero científicos han creado, ya, estos dos científicos han creado células madre a partir de la piel, y por eso ganaron, mira, el premio Nobel en el año 2012, el premio Nobel de Medicina, ¿no? Otro avance, las plantas transgénicas, ¿ya? ¿Qué es eso? Significa que ahora podemos manipular a las plantas para que tengan, mira, mejor contenido nutritivo, sean más grandes y tengan mejor alcance, ¿no?, a la sociedad. Entonces, esto fue un descubrimiento también importante que ya sigo trabajando, ¿no?, las plantas transgénicas. Muy bien, amiguitos, comencemos ahora con la evaluación. Primera pregunta, ¿ya? Empecemos con algo facilito, ¿ya? ¿Quién fue el padre de la citología? Las células, ¿no? ¿Quién fue el padre de la citología? Alternativas: Darwin, Galeno, Fleming, Hooke o Gregor Mendel. A ver, tienes 3 segundos. Muy bien. La respuesta es Robert Hooke, pues el que fue el que trabajó, ¿no? ¿Te acuerdas de las células del corcho, las celdas, ¿no? Él fue el que en el microscopio vio e instauró la célula, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. Espero que esta no falles, ¿eh? Hizo estudios de anatomía, fisiología humana. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. O sea, anatomía y fisiología. O sea, gracias a él, mira, gracias a sus estudios, hoy en día se hacen las disecciones humanas, pero él fue el pionero de las disecciones humanas. Alternativas: Darwin, Galeno, Fleming, Hooke o Mendel. A ver, ¿quién fue? Gregorio Mendel. No. ¿Quién fue, señores? Galeno, pues Galeno, ¿ya? Alternativa B, Galeno, señores. Última pregunta. A ver, vamos a ver si con esta te reivindicas. ¿Quién fue el personaje que descubrió la penicilina?
¿Ya? Gracias a esto se curaron muchas enfermedades infecciosas. Alternativas: Darwin, Galeno, Fleming, Hooke o Mendel, ¿no? Ya, esta sí la sabes, ¿no? ¿Quién fue? Alexander Fleming. Muy bien. C de casa. Muy bien. Eso es todo, amiguitos. Recuerden ya que su única tarea para ustedes es estudiar, estudiar y estudiar.